Decía Wittgenstein que los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Desde hace ya muchas décadas ha surgido una tendencia, digamos, entre técnica, científica, lingüística, que ha sido principalmente promovida por la academia a través de las escuelas, de las universidades, de los institutos. Y esto se ha eh, pues difundido prácticamente en todos los planes de estudios de todas las escuelas del mundo. Y esto ha hecho especialmente en países donde el acceso no solo a la educación, pero a todo lo demás, el acceso en general, el acceso a la vida digna, el acceso a la comida, al agua, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la ropa, insisto, el acceso en general a una vida digna, ha generado inevitablemente, si no es que reforzado, las mismas desigualdades estructurales que ya de por sí pues son bastante pues lamentables. Y esto se ha reforzado particularmente en la dificultad de muchos sectores que viven en la pobreza, muchos sectores sociales que viven en la pobreza y que muy difícilmente van a poder salir de ella, ha hecho todavía que aquellos que sí pueden acceder a la educación, aquellos que sí pueden acceder a la escuela, aquellos que sí pueden pagarse una universidad, que se sabe que desde hace mucho la universidad empezó a ser un privilegio para algunos y pues una carencia para otros, como todo lo que ocurre en términos de desigualdad, pues esto no hizo más que acrecentar, insisto, las propias desigualdades sistémicas, estructurales de algunos grupos sociales, pues más favorecidos con respecto a los menos favorecidos. Y esto al final generó también dinámicas culturales, sociales, que aunadas a todo este entramado de desigualdad estructural, pues hicieron de alguna manera que los que sí tenían acceso a la educación empezasen a sentirse un tanto superiores a aquellos que no la tuvieron, que no tuvieron ese privilegio, porque tal cual, cuando algo es solo para algunos y para otros no, eso pues se convierte en un privilegio. Deja de ser derecho y se empieza a convertir en un privilegio. En este caso, insisto, el privilegio de la educación tristemente es solo para algunos. Esto empezó a generar manifestaciones tan cotidianas que muchas veces se normalizaron tanto que ya ni siquiera nos damos cuenta, que cuando, por ejemplo, llegamos a escuchar a alguien, vamos a decir, tener algún error eh, verbal e incluso ya sea de manera escrita u oral, y nunca falta aquella persona que pues se siente muy educada y se siente además con esta autoridad de llegar y decir eso está mal, y proceden a corregir esa falla o esa falta de ortografía a esa otra persona que pues tal vez sí no sabe escribir, tal vez no tuvo una formación, puede que desde el nivel básico que le permitiera eh, tener un diccionario para saber cómo escribir las palabras o allegarse de los libros para familiarizarse, para tener una buena ortografía. Entonces, insisto, llega alguna otra persona con este privilegio sintiéndose que puede corregir a la persona menos educada, y te los encuentras muy a menudo, ¿no? Estas personas que están
sistemáticamente corrigiendo a otros en cuestiones tan simples como por ejemplo el tema de las faltas de ortografía, ¿no? Y dice, no, es que no es con S, es con Z, ¿no? Y son muy comunes. Generalmente, insisto, esto se puede ir desde este ejemplo tan básico hasta cuestiones mucho más complejas, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Esta generación de creencias tanto de un lado como del otro, pero particularmente enfocándome en los que sí tuvieron la educación o el acceso, es curioso cómo, insisto, empiezan a reforzar la desigualdad y empiezan a decir, pues que tú no sabes escribir y tú eres un ignorante, ¿no? Eres un burro. Y es donde uno tiene que tener mucha prudencia porque ahí también nos damos cuenta que la educación no precisamente garantiza inteligencia, tampoco garantiza sentido común, tampoco garantiza pensamiento crítico, y es ahí donde nos empezamos a encontrar en laberintos donde te encuentras a aquellos que se creen educados simplemente por haber tenido un certificado de una escuela, un título universitario colgado en la pared, pero que al final en la cabeza realmente no se demuestra, porque insisto que hay muchas fallas tanto de un lado como del otro, e incluso en aquellos que sí tuvieron el acceso a la educación, pues tenemos que tener claro que hay muchísimas fallas en el sistema educativo. Es esto mismo que les vendieron durante mucho tiempo al punto de pensar que las calificaciones implican que es una persona más apta, más inteligente, más capaz, más competente, y que bueno, entendemos que las calificaciones no son más que pruebas para tener ciertos resultados que, insisto, no precisamente tienen que ir ligados a que la persona realmente es más inteligente, es más apta, ni es más competente, ¿no? Volviendo, esto es algo que se ha permeado demasiado en la sociedad. Insisto, esta doble como exclusión, por una parte, primeramente, estos sectores no favorecidos, primeramente son excluidos del acceso como tal a poder. Aquí hago un pequeño paréntesis, no hay que olvidar que la desigualdad, pobreza y desigualdad, que es una mancuerna, aunque cada una son, digamos que tienen sus particularidades, no son precisamente iguales la pobreza y la desigualdad, pero sí están ligadas. La desigualdad principalmente tiene que ver con un tema de acceso. Esto tiene que ver con que unos pueden acceder a ciertas cosas y otros no. Y cuando hablo de cosas, hablo de prácticamente derechos fundamentales, como yo hablaba al inicio, ¿no? Alimentación, vivienda, ropa, tener básicamente algo que comer y un techo donde poder vivir. Pero dentro de estas cosas, pues también está la salud, está la educación. Entonces es esta cuestión en que los que no han tenido el acceso, desafortunadamente se ven doblemente excluidos. Como decía, primeramente, pues por esta exclusión de acceso como tal. O sea, no tienen la capacidad de poder acceder a la educación, en este caso, en este ejemplo. Y por otra parte, después se ven también excluidos por, por los efectos de lo que genera no haber podido acceder. Y esto lo van a poder padecer durante, pues, prácticamente todas sus vidas. Y decía que estos ejemplos de los otros que sí llegaron a acceder, pues son un ejemplo de estas formas en las que se manifiesta esa doble exclusión, ¿no? Porque ya no es solo no haber podido acceder, sino después los discriminan por algo que probablemente ellos no tuvieron ni siquiera la culpa. Simplemente tuvieron desigualdades que otros no, o no tuvieron privilegios, dicho de otra manera, no tuvieron los mismos privilegios que otros sí tuvieron, y que los que sí tuvieron generalmente tienen los ojos vendados porque es muy difícil generar esto que le llaman conciencia de clase. O sea, es muy difícil para muchas personas entender su propio privilegio. Decir, para el rico es muy fácil decir, bueno, es que ser rico es muy fácil. Sí, claro, porque pues tuvieron a su papi que les heredó
pues la riqueza básicamente. Y decirle, para ellos decirle a un pobre que es muy fácil ser rico, pues es muy fácil, claramente, lo dicen con la mano en la cintura, porque ni siquiera ellos son los que generaron su propia riqueza, son simplemente herederos de una tradición y de un patrimonio que probablemente ni siquiera a ellos ya les costó, ¿no? Entonces es muy complicado por ambos lados. Primeramente hacer conscientes a los privilegiados de su propio privilegio, y también es complicado a veces, eh, pues, tratar de concientizar al lado no privilegiado de que no todo es su culpa, ¿no? De que hay cosas que a veces están fuera de su control por las injusticias, por las desigualdades sociales, estructurales. Entonces es un tema de concientización en ambos lados, pero insisto, acá lo importante es irnos dando cuenta de cómo, y yo empecé hablando del lenguaje citando a Wittgenstein, cómo, cómo estas desigualdades pueden llegar a definir cuestiones tan relevantes como esto que yo empecé citando de Wittgenstein, que es el propio lenguaje. Está esta cita de un análisis sobre Foucault que dice incluso el orden en que utilizas las palabras que utilizan te hablan de un proceso de socialización en el cual tú construiste, porque al tú hablar exhibes de alguna manera estas capacidades, ¿no? Wittgenstein lo resume, creo yo, de manera muy ejemplar en esta cita, en esta línea. Los límites del lenguaje son los límites de tu mundo. Pero la otra pregunta es, ¿cómo entonces construyes tu lenguaje? ¿Con qué capacidad, con qué espectro, con qué potencial puedes alcanzar a construir este lenguaje? Esta misma forma, por tomarme de simple ejemplo, la forma en la que yo ahora estoy hablando, digamos, el resultado de lo que yo haya eh, absorbido, canalizado y construido a través de los años en que he vivido, para que al final resulte en que en mi cabeza esté la idea y después yo la pueda además transmitir de manera verbal, oral. Pero eso lleva un proceso. O sea, yo no puedo decir que de la noche a la mañana llegué a pensar así para poder hablar así, sino que lo debo a muchos privilegios que tuve, a muchos accesos, a muchos contactos académicos, en la cuestión personal con amigos, en la cuestión académica con profesores, en la cuestión relacional con colegas profesionales, y de alguna manera uno va aprendiendo sobre la marcha y se va construyendo este lenguaje, ¿no? En la forma en la que también puedas conocer otros mundos a través de otras personas que viven en otros países, al viajar. Entonces uno se va volviendo una especie de esponja que absorbe, y si pues uno se pone vivo, pues aprende, ¿no? Aprende de esto, aprende de la experiencia, y finalmente resulta en esto, que en el discurso, el orden del discurso que yo decía que habla este análisis de Foucault, este orden del discurso parece muy imperceptible. Hablamos tan a menudo que muchas o muy pocas veces nos damos cuenta de lo complejo que es la cuestión primero del pensamiento y después que ese pensamiento se convierte en el lenguaje. Y ahí, y para ya no extenderme tanto, porque esta es hasta una cuestión filosófica muy interesante sobre el tema del lenguaje, sobre el tema de no solo el lenguaje al cual estamos habituados de palabras, sino hay también lenguajes matemáticos, en fin, el lenguaje del universo. Es muy interesante todo el tema y los alcances que tiene el lenguaje. Es probablemente una de las contribuciones humanas más impresionantes, si no es la misma que nos llega a distinguir del resto de los animales. Esta generación de lenguaje verbal, matemático, esta forma en la que hemos logrado comunicarnos, creando sistemas, estos lenguajes binarios también, ¿no? Que nos ha permitido hasta en la misma tecnología llegar
a tanto desarrollo, ¿no? Esta gran duda, por ejemplo, en las matemáticas, no se sabe si está esta gran duda filosófica, si las matemáticas son un lenguaje preexistente, o sea, que ya existía, o es un invento humano, ¿no? O sea, es el lenguaje del universo que ya estaba ahí, o es una forma en que el humano ha logrado, pues de alguna manera, generar una especie o canal de comunicación para entender el universo. En fin, el lenguaje tiene muchos alcances, pero para no irme tan lejos ni debrayar tanto en el tema filosófico, físico-filosófico del lenguaje, volviendo a lo que yo venía hablando, el lenguaje al final, como dice Wittgenstein, es básicamente lo que define el alcance de tu mundo. Volviendo y ligándolo con lo que yo estaba, el contexto que yo estaba comentando, entonces, aquellos que no tengan este acceso, por ejemplo, a un mínimo de educación, pues es eventualmente a un libro, por ejemplo, a un solo libro, es evidente que van a quedar rezagados en el camino, dado que su lenguaje va a tener un límite mucho más acotado, tal cual van a estar mucho más limitados en términos de lenguaje. Una persona que suele tener un poco más de construcción lingüística, de alguna manera también a su vez es el reflejo, insisto, del propio pensamiento y las fronteras mentales. Esa es la cuestión tan interesante, ¿no? Esta especie de mancuerna entre el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Como una especie de, pues sí, de mancuerna inevitable que va incondicionalmente atada para funcionar y para que de alguna manera nuestra experiencia como humanos sea o más limitada o más vasta en ese sentido. Con esto cierro. Esto que yo empecé hablando sobre la desigualdad, entonces, pues es un factor determinante para justamente permitir este acceso a lo que se le llama últimamente el capital cultural. Yo diría que el capital cultural es una de las cuestiones que yo diría que son de las más importantes que puede tener una persona. El acceso al capital cultural. Alguien me podrá decir, no, pues es que es más importante el dinero, es más importante el patrimonio, el capital como tal, el capital económico. Yo diría el capital cultural en lo personal. Creo que es algo de suma relevancia, si no es que para mi gusto, de lo más importante que una persona, sea quien sea, debe tratar de procurar de adquirir. Y es algo de lo que se nos habla muy poco. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? De nuevo, porque creo que es lo que te permite, no solo en el lenguaje, porque tal vez el lenguaje sea la última manifestación de esto mismo, sino en el pensamiento. Tener un mayor alcance, en otras palabras, tu mente realmente se vuelve pues mucho más ilimitada. O sea, le empiezas a quitar límites a la mente y en ese mismo sentido lo vas a ir demostrando en el lenguaje. Sin embargo, si no das este mínimo acceso a capital cultural, esta mínima sed de aprendizaje que a veces también va muy ligada, pues va a ser muy difícil que esa persona pueda llegar a romper con las fronteras mentales y generalmente a lo largo de su vida se va a quedar muy limitada. Y cuando hablo de límites, hablo de todos los límites, o sea, hablo de que la mente se expanda hacia donde tenga que ir, de manera libre. Por eso no acoto tanto que voy a llegar a ese tema, no lo acoto tanto en materias, ¿no? No estoy diciendo es que sea una mente que hable de política, que hable de sociología, que hable de filosofía, que hable de psicología, que hable de lo que quiera la mente. Y ese es el gran tema. Conforme más capital cultural tú tengas, te vas a ir dando cuenta eventualmente que el límite mental pues es ilimitado y que tienes la posibilidad de explorarlo. Y en ese sentido, insisto, pues tu lenguaje lo irá demostrando. Tu lenguaje se expandirá en función también de lo que se expanda tu propio pensamiento y viceversa. Tu propio pensamiento se expandirá en función de lo que se expanda tu propio lenguaje, ¿no? Es insisto, una mancuerna. Para seguir esta misma línea,
Yo lo que siempre digo es que hay que tener cuidado con estos excesos en términos, insisto, de no duplicar la desigualdad, ¿no? De alguna manera muchos no saben que el sistema siempre ha estado diseñado para que exista de alguna manera la desigualdad. No es precisamente que el sistema haya estado enfocado para reducirla. El sistema siempre ha realmente en los hechos lo que ha hecho ha sido perpetuarla, la desigualdad. Habla siempre de la pobreza, habla siempre de la desigualdad, sin embargo nunca hace nada por resolverla. Y esto, insisto, ocurre de una manera no tanto accidental, ocurre de una manera premeditada. Un ejemplo de esta manifestación de cómo la desigualdad se ha perpetuado precisamente por la falta de capital o de acceso al capital cultural de algunos sectores en la sociedad, en todas las sociedades del mundo, es esta creación incluso de lo que ya se normalizó tanto que hasta se ve de manera, ¿cómo decir? Se ve inofensivo o inofensiva, que es la creación, por ejemplo, de las carreras universitarias, por poner las clásicas, la carrera de medicina, la carrera de derecho, la carrera de economía, que digamos es un poco más reciente, pero al final, y muchos serán testigos, cuando tú hablas con cualquiera de estos profesionistas, seas un médico, seas un abogado, seas un economista, es sumamente común que utilicen términos, lo que le llaman tecnicismos, términos técnicos. El doctor tendrá los suyos, el abogado tendrá los suyos y el economista lo propio, ¿no? Cada uno tendrá sus respectivos términos técnicos que utilizan en la carrera y que cuando llegue a un hombre de pueblo, una mujer de pueblo, que vamos a decir de nuevo, no tuvo el privilegio de poder acceder a lo que ellos sí tuvieron, a este, vamos a decir, acervo, a este nuevo mundo donde al médico le explicaron el mundo de la salud y de la enfermedad, al abogado le mostraron el mundo de las leyes, que por cierto, de nuevo insisto que los sistemas siempre han estado diseñados para que pues siga la desigualdad. En este caso las leyes es un gran ejemplo de ese mismo mundo que perpetúa la desigualdad y la injusticia, no al revés. Y al economista básicamente lo mismo. Entonces cada uno de ellos tiene un mundo, digamos, adicional al que el promedio de las personas tiene. Una persona habla de leyes, otra de economía, finanzas, del dinero y otra de la salud y de la enfermedad, y de alguna manera sus mundos se expandieron un poco más. Tal vez no de manera ilimitada, pero un poco más que el promedio. Entonces, cuando ya los tienes en una consultoría, en cualquier consulta, cada uno de ellos, pues cuando le hablan a la otra persona y le hablan desde una posición jerárquica inevitablemente donde ellos se conciben como superiores al resto, les van a hablar precisamente con términos, y ese es un gran error que muchos profesionistas cometen, olvidando de dónde vienen, olvidando cómo empezaron, olvidaron la humildad del aprendiz. Les empiezan a hablar con términos que evidentemente no les van a entender, con términos técnicos que solamente ellos entienden. Entonces de repente el economista empieza a hablar, vamos a decir, de un término no tan complejo, pero que aún así para una persona que desconoce el tema no va a entender, y te habla de inflación. Si hablas con un financiero te va a hablar de instrumentos financieros, de CETES, de rendimientos, de retorno de la inversión, de bitcoins, de blockchain, ¿no? Ya depende qué tan complicado te pongas. Y al final, insisto, cada uno va a tomar sus términos técnicos. El abogado te puede hablar de algún proceso de usucapión, prescripción descriptiva, y así nos vamos. O sea, estoy dando un poco de ejemplos
al aire para que se entienda a qué me refiero, ¿no? Y cuando llega alguien a pedirles asesoría, pues se queda como con cara de, bueno, pues me habló en chino, en japonés o en qué idioma, pero no le entendí nada. Y es ahí donde se le olvida al profesionista, insisto, de dónde viene. Porque de nuevo se ha vendido esta idea de que el profesionista como tal vale más en la sociedad, que el profesionista por haber tenido este privilegio de acceder a la educación es más importante que un campesino, por ejemplo, que tal vez no tiene la más mínima idea de cómo se escribe una palabra de manera correcta, que cambia la S por la Z o viceversa. Y esa es la gran trampa que nos han vendido en la sociedad, de pensar que hay personas de primera y de segunda y de tercera. Por eso yo digo, y esta es gran parte de la esencia de todo esto que estoy diciendo acá, yo soy de los que cree que se le debe de dar ya, desde hace mucho, muerte a lo rimbombante. Mi idea es que tenemos que ser lo menos rimbombante posible. Incluso aquellos que tuvimos el privilegio de acceder a la educación, creo que tenemos que evitar la rimbombancia a toda costa. Y por rimbombancia me refiero a esto, a tratarte de hacer el exquisito en tu forma de hablar, en creer que por utilizar términos rimbombantes que nadie entiende, que probablemente ni tú entiendes, eres más inteligente, o eres más educado, o eres más avanzado o más evolucionado que otros. Es todo lo contrario. Entre más rimbombante en realidad te demuestres, lo único que te demuestras es que eres más acomplejado. Y ahí es donde se conecta este otro tema. La realidad es que la academia, en términos generales, está muy, muy subida al barco de la arrogancia. Yo le llamaría la arrogancia de la ignorancia. Es aquellos que creen que ya no son ignorantes y que de repente les surge en lugar de, o además de la ignorancia, les surge una arrogancia. Entonces ahora son las dos cosas, son ignorantes y además son arrogantes y no hay peor cosa que combinar esas dos cosas, la ignorancia y la arrogancia. Porque el ignorante tiene la posibilidad, muchas, pero dos generalmente, de mantenerse ignorante y dos, de reconocer su ignorancia con humildad para entonces aprender. Pero un ignorante que es arrogante no va a reconocer nunca que es un ignorante. Y eso lo que hace es simplemente romper con el ciclo de aprendizaje, porque para que tú puedas aprender, lo primero que tienes que reconocer, como lo decían los antiguos y clásicos griegos, es saber que solo sabes nada y que solo reconociendo que no sabes es cómo puedes entonces empezar a aprender lo que no sabes. Si tú crees que ya lo sabes y que todas las dominas, entonces has llegado, mi amigo, al fin de tu, eh, pues básicamente, crecimiento intelectual. En otras palabras, topaste pared en algo donde no existe pared. O sea, porque al final en gran parte se sabe que nunca lo vamos a poder saber todo. Imagínate cuando llegas a creer que ya lo sabes todo, básicamente has llegado, insisto, mi querido amigo, al punto más alto de la ignorancia, que es a creer que ya no necesitas saber más. Porque tu propia arrogancia te hace pensar que ya conoces el universo y todos sus secretos y que ya no tienes absolutamente nada que saber, ni tienes a nadie que escuchar,
y crees que nadie te puede enseñar. Y ahí, insisto amigo, es cuando llegas a la punto culminante de la ignorancia. No puedes ser más ignorante. Y, de nuevo insisto, es una dupla de la arrogancia y la ignorancia. Muchos que están en la academia, porque uno llegaría a pensar, no, bueno, eso le pasa a los ignorantes. No, les pasa muy comúnmente a sectores como los que están en las escuelas, en los institutos, en las universidades, que de nuevo insisto a profesionistas que creen que por tener un papel eh, colgado en la pared, por tener a su cuadro universitario enmarcado y colgado en la pared, creen que por eso ya lo saben todo. Y se empiezan a olvidar de muchas otras cosas que no saben, ¿no? Pero esa fue la trampa que nos vendieron sistemáticamente, haciéndonos creer que siendo profesionista y teniendo un título de lo que sea, realmente ya puedes ser autoridad en la materia, de todo lo demás. Por eso creo que la academia es importante, sí, sin duda es importante la academia. No estoy aquí regateando su importancia, lo que estoy diciendo es que también hay que aterrizar. Y la academia es importante, sí, pero siempre y cuando se mantenga cerca del pueblo. Si la academia se empieza a alejar, que es lo que de hecho ha hecho durante décadas, o sea, la academia no es algo que haya estado sistemáticamente cerca del pueblo. El tema es que la academia se ha alejado y se ha alejado como cuando ves que se aleja algo de la orilla del mar y se aleja hasta que lo dejas de ver. La academia le sucedió eso. Está hoy y durante hace, pues ya van muchas décadas, muchas décadas. Creo que había buenas intenciones en el sentido de educarnos, pero hubo un punto en donde la academia se alejó tanto que se alejó de la gente, del pueblo y que pues está muy desconectada la academia. Ellos están en sus torres de marfil. Hablo de alumnos, de profesores, de académicos, de investigadores, todos muy guardados en sus torres de marfil, creando lo que ellos creen de lo más importante, investigaciones financiadas por institutos, se autofinancian, en fin, ahí ya no me voy a meter hasta los temas de corrupción que existen, a los conflictos de interés. Y a esta yo siempre les llamo, y me podría poner bien vulgar, porque a mí la academia no me ha quitado lo vulgar, ni le permitiré nunca que me lo quite, pero como decía, creo que era Vargas Llosa, espero no parecer inelegante. Pero me podría echar un albur sin problema ahorita, pero voy a tratar de censurarme porque está fuerte lo que iba a decir. La realidad es que lo voy a tratar de decirlo de la manera más educada, sin perder lo vulgar. A los académicos les encanta succionársela sola y entre ellos mismos, ¿no? O sea, les encanta estarse succionando entre ellos mismos sus méritos, sus logros. Y mira que me traté de poner lo más elegante posible, ¿no? Ese es un, creo yo, un padecimiento común de la academia, ¿no? Les encanta ponerse medallas a sí mismos. Son círculos como yo diría también no exentos de muchísima egolatría. Y esta egolatría, insisto, va ligada a esta otra cuestión de la arrogancia que yo decía, pues tiene la ignorancia, ¿no? La arrogancia de la ignorancia. En fin, para cerrar con el tema de la academia, decía, es importante la academia, sí, siempre y cuando no se aleje del pueblo, lo ha hecho, hasta que no vuelva al pueblo la academia, pues también pues es importante, pero también paradójicamente podría ser del todo irrelevante, como creo que también lo ha hecho durante muchas décadas. Ellos pueden estar publicando sus papers
haciendo investigación que, insisto, ellos creen sumamente relevante sobre diversos temas, pero al final si eso no se devuelve al pueblo, pues creo yo no tiene ninguna utilidad si tú no le acercas el conocimiento al pueblo, si tú no haces ese esfuerzo de divulgación para dejarte de sentir especial y un unicornio académico y empezar a decir, vamos a aterrizar porque esto que estoy haciendo aquí detrás de un escritorio lo debería de llevar a las ciudades, a la calle, a los campos, en fin. Eh, Solo haciendo un paréntesis de este tema, yo soy de los que apoya mucho a esta chica que creó pues, digamos que la iniciativa de Sci-Hub, ¿no? Que tenía que ver con, pues, el libre acceso al conocimiento. Algunos, pues, obviamente los detractores dicen que es piratería, que hay que cuidar los esfuerzos, créditos y trabajos de los investigadores. Yo es donde justamente digo, es que te importa más que tu apellido esté en el paper, que realmente poder contribuir de manera sin lucro alguno al mundo, ¿no? Por eso es que yo apoyo mucho la iniciativa que tuvo ella al generar esta plataforma, de alguna manera de libre acceso a, pues, artículos científicos y académicos que muy difícilmente, si no pagas, si tienes suscripciones, pues podrías llegar a acceder, ¿no? Cierro paréntesis. Insisto, esto es bien importante que la academia se empiece a aterrizar. La academia, junto con todos sus miembros, ya dije, bueno, quiénes son, profesores, alumnos, académicos, investigadores, que empiecen a tocar tierra para que se acerquen al pueblo, para que empiecen a ser más relevantes a partir de ello, y que para que empiecen al menos a renunciar un poco a sus tristes complejos de superioridad intelectual, ¿no? Muy ligado a la academia, y para no extenderme tanto, están estos que les llegan a denominar los intelectuales de las sociedades, ¿no? Es un término que a mí siempre me ha parecido un tanto ridículo, y yo espero a mí jamás en la vida me lo lleguen a decir, porque parecería ofensivo que me llamen intelectual. Y esto se ha dado desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde escritores, o sea, artistas, científicos, académicos, que les llegan a decir, oye, los intelectuales de tal país, los intelectuales de América Latina, ¿no? Los intelectuales de Europa. En fin, a mí me parece una rimbombancia, ya no solo rimbombancia, sino una ridiculez total. Que además ellos, haya muchos que se sientan, ¿no? Que digan, no, si yo soy de ese grupo, ¿no? En México, para no irnos muy lejos, hay grupos, y eso es lo más ridículo, ¿no? Todavía ver quiénes son, porque digas, bueno, igual y Borges en Argentina sí lo era, pero Denise Dresser y Leo Zuckerman en México, o Riva Palacio, o Ciro Gómez Leiva y Joaquín López Dóriga, que me vayan a decir que son los intelectuales de nuestro país, yo sí diría, cuéntenme un mejor chiste, porque ese no da tanta risa, ¿no? O sí, o tal vez sí, sí da mucha risa. Porque esa es la cuestión tan ridícula, ¿no? Los Krause y todo esto séquito de, insisto, de gente que tiene más ego que capacidad intelectual. Porque al final de las cosas, ¿qué es un intelectual? Que alguien me lo define, es más, que los propios intelectuales nos lo definan. Que los propios intelectuales se autodefinan en este sentido. A ver, cuéntenos, ¿no? Ustedes con su alta sapiencia, ¿qué es un intelectual? O sea, al final del día, ¿qué es un intelectual? ¿Alguien que piensa? ¿Alguien que piensa más que los demás? ¿Alguien que piensa con mayor capacidad? ¿Con mayor sensatez intelectual? ¿Qué es un intelectual? Y yo diría, pues que un intelectual es un sapiens más, un homo sapiens más en este mundo de personas que a veces son estúpidas y son, a veces son más y a veces son menos, pero donde realmente yo creo que lo que impera en las sociedades es la estupidez. Llegar a decir que te sales de ese grupo
yo creo que sí tienes que tener una justificación importante para decirme por qué estás fuera de la media de la estupidez humana. ¿Qué has hecho para merecerlo? Si me dices que eres Einstein, te diría, eres más, no te diría nada. Es que tienes todos los méritos para decir que si eres Einstein, entonces si eres un intelectual. Para decirme que si eres Stephen Hawking, que estás mientras estás en tu silla de ruedas, te estás creando una teoría físico-cuántica, diría, bueno, es que ahí no hay, creo que yo, mucha discusión. Si además lo que estás pensando está apareciendo en tu monitor y te está apareciendo, insisto, prácticamente la fórmula que explica el universo, diría, bueno, ¿quién le va a regatear o quién se va a poner a discutir con Stephen Hawking, que es un intelectual? ¿Quién lo va a hacer con Einstein? ¿Quién lo va a hacer con Oppenheimer? Hablo del físico, porque creo que hay un merolico parlotero de medios de comunicación que no sé si se dicen muchas veces periodistas, pero no es más que un comunicadorcillo más de estos que tiene la media corporativa. Pero bueno, ¿qué es un intelectual? ¿No? Que nos los contesten los intelectuales. ¿Qué es eso y por qué se sienten tan intelectuales? Yo la definición con la que me quedo de un intelectual que yo sí considero que es intelectual, porque por cierto, sí los hay, o sea, sí hay escritores que son intelectuales, que diría, bueno, es intelectual porque probablemente de nuevo yo me quedo con la única frase que me convence de uno que yo sí considero intelectual, que es Eduardo Galeano, y no la voy a decir aquí, pero les invito a que la investiguen. Me gusta la forma en la que Galeano concibe a un intelectual y también me agrada que él mismo deteste el término intelectual. Para ir cerrando, diría que la conclusión acá con la academia y con esta muerte a lo rimbombante que yo propongo es que nunca dejen que la academia, si un día forman parte de ella, si un día tienen el privilegio y el acceso a una universidad, nunca permitan que la academia les quite lo barrio. Nunca. Lo que creo es que realmente aquellos que tuvimos este privilegio, este acceso, debemos de devolverlo al pueblo. Eso digamos que es además una herencia y compromiso de mi propia universidad. Yo soy hijo de la universidad pública, soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, también soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. He estudiado y tenido el privilegio de estudiar en universidades en el extranjero. Y lo único que tengo claro, y bajo ese compromiso de lo que yo recibí, que es un privilegio y a la vez un regalo, un gran obsequio, yo soy lo que soy en gran parte por mis universidades, en gran parte por lo que me enseñaron mis maestros y me debo a ellos, a maestros, a maestras, y no solo hablaría de la universidad, no solo hablaría de mis dos alma mater, no solo hablaría de la Universidad Nacional Autónoma de México ni de la Universidad Autónoma Metropolitana, sino que también me debo a mis anteriores escuelas, desde la primaria. Yo recuerdo a mis profesores, algunos profesores y profesoras de mi primaria, de mi secundaria, de mi prepa, que gracias a ellos, como yo decía al inicio, gracias a ellos les debo lo que soy y les debo este lenguaje y este mundo que me permitió hasta hoy poder pensar con esta expansión y poder hablar con esta libertad, con esta profundidad. Yo no puedo decir que me hice solo. Yo me debo a muchos, tanto instituciones como personas que me encontré en el camino y que me formaron y que les agradezco. Y que de alguna manera yo intento devolver eso mismo.
cuando también yo estoy en el otro lado, ya no como alumno, sino como docente. Es lo menos que podemos hacer, pero siempre y cuando con la condición de no sentirnos superiores al resto, porque eso es no ser más que desmemoriados y malagradecidos, porque todos venimos del mismo lado, todos somos del pueblo y nos tenemos que devolver al pueblo. Termino diciendo que para que matemos lo rimbombante, para que realmente podamos darle muerte a lo rimbombante, no importa si eres abogado, no importa si eres economista, no importa si eres doctor, hablemos sencillo. Eso es lo más importante. No importa qué profesionista seas, ni qué tan elevado intelectualmente te sientas. Hablemos sencillo, seamos humildes, hablemos sencillo, seamos comprensibles para el otro. Si eres doctor, trata de encontrar el discurso. Ya sabemos que sabes mucho y sabes todo. Trata de encontrar el discurso para que a tu paciente le puedas explicar lo que tiene, con humildad, con empatía, con humanismo. Si eres economista, amigo, por favor, ya sabemos que lo sabes todo en economía y que aunque nunca le atines a tus proyecciones económicas, seguirás utilizando los tecnicismos que te enseñaron en tu universidad. Haz un esfuerzo, mi querido Javier Milei, por tener la empatía para entender que aunque creas que lo sabes todo, no sabes lo más básico, que es lo humano, no es lo económico. Y lo humano no se enseña en libros, no lo enseña Hayek. Lo humano se enseña en el corazón, en la mente. Y si no son capaces como economistas de volverse más humanos, no son más que máquinas programadas, que se creen inteligentes pero realmente están condicionados y adoctrinados. Entonces, hablemos sencillo. Hablemos sencillo por humanismo, por empatía, por devolver el agradecimiento de lo que sí tuvimos, de los que sí tuvimos el acceso a la educación, a la formación. Aprovecharía a decir que no discriminemos tampoco el discurso del pueblo. Tenía una maestra que me hablaba de los saberes populares. No hay que discriminarlos. Ellos tienen su forma de entender el mundo. El hecho de que no todo vaya ligado a lo que nosotros aprendimos no quiere decir que esté mal. Si en los pueblos tienen una forma de hacer ciertas cosas, si tienen estas tradiciones, estos usos y costumbres en ciertos lugares, hay que respetarlos, hay que tener la humildad, hay que llegar con respeto para no tratar de imponer nuestras verdades académicas hacia a otras comunidades y otros pueblos. Hay que tener respeto y humildad porque cada saber es importante. Volviendo, hablemos sencillo. Realmente creo que mi recomendación, mi consejo es hablemos sencillo y para lograrlo, pues basta con imaginar cómo le hablarías a un niño. No importa el tema que tú abordes, no importa lo complejo que sientas tu pensamiento, habla como si le hablarías a un niño. En ese sentido creo que nos podemos hacer mucho más comprensibles. Tampoco estoy diciendo que hay que subestimar a la otra persona. Yo, por ejemplo, cuando estoy hablando esto, cuando he estado hablando todo en este lapso, en este mensaje, no estoy hablando con condescendencia, porque hay un equilibrio entre donde puedes emplear palabras entendibles, pero que al final también ayuden al otro a que aumente su lenguaje, a que con el ejemplo aprenda, a que con tus palabras y tu discurso él pueda agarrar dos que tres palabras y las incorpore. Y otra es volver tu discurso jeroglífico, o sea, hacerlo encriptado, indescifrable. Son dos cosas bien distintas. E insisto que la mayoría de los profesionistas que abusan de los técnicos y de lo rimbombante se vuelven personajes que tratan, dentro de sus complejos de superioridad, pues volverse inentendibles. Y creen que entre menos los entiendan, más valen. Hay que encontrar el equilibrio. Por eso digo, creo que una buena guía es que le hablemos sencillo y que hablemos como niños.
Hablemos como le hablaríamos a un niño. Y como bien decía Einstein, yo creo que coincido totalmente con lo que él decía. Si realmente entiendes de un tema, del tema que sea, incluso aunque seas en la física cuántica, solamente explicándosela a un niño podrás demostrar que realmente la entendiste. Y es ahí donde se revela muchísimo, porque hay muchos que no podrían, y no podrían porque no han entendido. Y eso es muy revelador porque a pesar de que sienten que ya lo entendieron, no han entendido nada realmente, ¿no? Hablemos sencillo, hablemos como le hablaríamos a un niño. Insisto, matemos estos ínfulas de superioridad, estos complejos. No permitamos de nuevo que la academia nos quite lo barrio, porque a la academia le falta barrio, a la academia le falta calle, a la academia le falta campo, porque ahí se aprende muchas cosas, ahí también hay escuela, ¿no? Ahí está realmente esta famosa escuela de la vida, también está ahí. No hace falta que no se aprende todo en una universidad, a veces lo aprendes en la calle, a veces lo aprendes en el campo, en el barrio. La pobreza y la desigualdad también les dan muchas enseñanzas, podría decir que hasta estoicas. Con esto cierro. Entonces el mensaje de hoy fue y seguirá siendo muerte a lo rimbombante y larga vida a la calle, al barrio, al campo. Larga vida a la gente, al pueblo y a sus sueños. Larga vida a los sueños de la gente, sea que los puedan cumplir o sea que solo se queden siendo sueños.